Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta blusa tejida a crochet para mujer. Es una blusa pero muy fácil de tejer. Además queda muy cómoda, fresca, es una blusa amplia. Cada quien va a darle el largo que le guste y no se van a preocupar ni siquiera por las costuras porque solamente vamos a hacer las costuras de los hombros. Como les digo, es muy fácil de tejer. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que estas instrucciones aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción van a ver que aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada una de esas 3 tallas y yo voy tejiendo la talla chica. Los materiales que vamos a utilizar son hilo en un grosor número 1 o grosor súper fino. La cantidad dependerá del largo que ustedes le den a la blusa. En mi caso, por ejemplo, mi blusa tiene un largo total de 42 centímetros aproximadamente y yo utilicé 250 gramos. Esto les puede servir de guía para calcular el aproximado de material que ustedes necesitan. Vamos a tejer la blusa con un gancho 3.5 milímetros. Necesitamos también una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro hilo formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Y ahora vamos a meter ahí en esa argollita que quedó nuestro gancho y ajustamos. Vamos a tejer ahora 84 cadenas. Para tejer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez, lazada y paso por la argolla del gancho, 2, lazada y paso por la argolla del gancho, 3, 4 y así vamos a continuar hasta tener 84 cadenas. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Para eso vamos a dar una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas que tenemos en el gancho. Ahora, en la cadena que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Así que metemos el gancho, lazada, tomamos la hebra y la pasamos por esa cadena y por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado y yo les aconsejo que los puntos deslizados que hagan en esta puntada no los aprieten, ¿ok? Manténganlos bien flojitos. Ahora, vamos a continuar. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en esa siguiente cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos entonces un punto alto. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar repitiendo. Un punto deslizado, un punto alto, un punto deslizado, un punto alto a lo largo de nuestra vuelta. Así que vamos a continuar. Hacemos entonces un punto deslizado en la siguiente cadena. Ya saben, sin apretarlo. Ahí está, un punto deslizado. Ahora en la siguiente, un punto alto. Doy una lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Lo voy a hacer otra vez. Nos toca hacer un punto deslizado en la siguiente cadena, así que meto el gancho, lazada, paso por ahí la hebra y por la argollita que tengo en el gancho, sin apretar. Siguiente cadena nos toca un punto alto. Damos una lazada, metemos el gancho en la siguiente cadena y hacemos un punto alto. Entonces, vamos a continuar repitiendo un punto deslizado y un punto alto a lo largo de esta vuelta, hasta llegar al final de las cadenas. Ahí los veo. Bueno, acabo de hacer aquí un punto alto y me quedan 2 cadenas para terminar, así que en la cadena que sigue me toca hacer un punto deslizado
Y en la última cadena vamos a tejer un punto medio alto, como el que hicimos al principio de la vuelta. Así que damos una lazada, vamos a esa última cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Entonces, vamos a empezar con un punto medio alto y terminamos con otro punto medio alto. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Y vamos a hacer como en la vuelta anterior. Empezamos en el primer punto, el que tenemos ahí, pegadito a la cadena que acabamos de hacer, vamos a hacer un punto medio alto. Así que damos una lazada y en ese primer punto hacemos un punto medio alto. Y ahora vamos a continuar como en la vuelta anterior, haciendo un punto deslizado y un punto alto, un punto deslizado y un punto alto, así a lo largo de nuestra vuelta. Entonces, vamos al punto que sigue, que es este. Si se fijan, es un punto deslizado, sobre él vamos a tejer. Entonces, metemos ahí el gancho y hacemos un punto deslizado. Acuérdense de tejerlos flojitos. Y en el siguiente punto, que si se fijan es un punto alto, ahí vamos a hacer un punto alto. Así que doy mi lazada y tejo un punto alto. Y vamos entonces, como les decía, a continuar así, haciendo un punto deslizado y un punto alto a todo lo largo de nuestra vuelta. Siempre los puntos deslizados les van a quedar sobre el punto deslizado de la vuelta anterior. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un punto deslizado. Y los puntos altos siempre les van a quedar sobre el punto alto de la vuelta anterior. Ahí meto el gancho y tejo un punto alto, que es lo que me toca. Y así vamos a continuar. Hacemos un punto deslizado en el punto que sigue y un punto alto en el siguiente punto. Un punto deslizado en el siguiente punto y un punto alto en el que sigue. Es una puntada realmente muy fácil de tejer. Entonces vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta. Acabo de hacer aquí un punto deslizado, voy a hacer en el siguiente punto un punto alto, un punto deslizado en el siguiente punto, que es el penúltimo, y en el último punto vamos a hacer un punto medio alto. Así va nuestro tejido y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta número 2 tal cual acabamos de hacer hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 16 centímetros. Acuérdense nada más de poner mucha atención en no apretar sus puntos deslizados para que no les cueste trabajo tejer sobre ellos y que las vueltas siempre empiezan y terminan con un punto medio alto. Voy a tejer ya el último punto. Ya he alcanzado los centímetros que yo necesitaba. En mi caso eran 16 centímetros, así ha quedado. Ven que la trama es muy bonita y además los bordes quedan también bastante bien. A mí me gusta muchísimo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, si ustedes también ya alcanzaron los centímetros que necesitaban, es que van a cortar su hilo dejando una hebra larga, porque esta hebra la vamos a utilizar para coser este hombro. Y una vez que hayan cortado su hilo, entonces lo van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Y ya está este rectángulo. Entonces, lo que van a hacer ahora es tejer un rectángulo exactamente igual al que han tejido. Ya tengo aquí los dos rectángulos. Con estos dos rectángulos vamos a formar el canesú de la blusa. Así que lo que vamos a hacer ahora es coser los hombros y para eso primero vamos a definir el espacio del cuello. Para esta blusa vamos a hacer un cuello tipo ojal o tipo bote. Es el cuello más sencillo que existe, pues simplemente vamos a dejar sin coser el espacio que nosotros necesitemos para el cuello. En mi caso yo he dejado aproximadamente 22 centímetros. Pero esto es totalmente al gusto de cada quien. Cada quien puede dejar su cuello tan amplio o tan angosto como le guste.
Así que simplemente marquen el centro de su tejido y a partir de ahí midan los centímetros que necesiten hacia cada lado. Asegúrense nada más de dejar el mismo número de puntos de un lado que del otro para que nos queden los hombros iguales. Aunque nuestro tejido se ve igual por ambos lados, tenemos que definir un lado derecho y un lado revés del tejido. Así que vamos a dejar como lado derecho del tejido donde vemos el derecho de la primera vuelta que hicimos. Aquí se ve el derecho de esos puntos altos. Entonces, este va a ser el derecho del tejido. Y para coser los hombros, vamos a poner enfrentados los dos rectángulos con el lado derecho del tejido hacia arriba, hacia nosotros, y entonces vamos a empezar. Para coser los hombros voy a utilizar el punto tipo látigo, pero si alguien quiere coserlos de otra manera, adelante, no hay ningún problema. Entonces, vamos a enhebrar la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser y vamos a pasar la aguja por el primer punto en el panel contrario a donde parte la hebra y la vamos a pasar así de izquierda a derecha. En mi caso, aquí está ese primer punto, ¿ven? Aquí se ve esa V. Así que voy a pasar por ahí la aguja y ahora por el primer punto en el otro panel, que es este. Así que paso por ahí la aguja. Y vamos a continuar así. Entonces regresamos aquí a este panel, vamos al siguiente punto, que es este. Paso por ahí la aguja de izquierda a derecha y por el siguiente punto en el otro panel, que aquí está. Otra vez, vamos a este panel, buscamos el punto que sigue, que es este, y al siguiente punto en este lado. ¿Sí? Siempre vamos a hacer esta figura. Entonces, voy al punto que sigue otra vez aquí y al punto que sigue en este lado. Entonces vamos a continuar cosiendo hasta llegar a la marca que hayamos puesto. Me falta hacer una puntada más para terminar. Si ustedes también ya llegaron al lugar donde querían terminar su costura, entonces vamos a volver a pasar la aguja por el mismo punto en este lado, por el último donde lo pasamos, así para mandar la aguja hacia el revés del tejido. Y vamos a hacer por aquí un nudito para rematar. Pueden hacer 2 o 3 nudos, los que necesiten. Y por aquí mismo, por el revés del tejido, vamos a esconder este hilito que nos quedó, pasándolo simplemente entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Cuando terminen, corten lo que les sobra. Y van a coser el otro lado, el otro hombro, de la misma manera. Ya tenemos entonces el espacio del cuello y lo que vamos a hacer ahora es tejer la primera vuelta que va aquí abajo, donde vamos a unir el frente y la espalda del canesú. Pero para eso es importante que las hebritas, los hilitos que hayan quedado aquí, de cuando comenzaron a hacer cada rectángulo, los escondan. Escóndanlos igual que han escondido los hilitos que quedaron aquí de las costuras de los hombros. Una vez que hayan escondido esos hilitos, lo que van a hacer es escoger el lado que ustedes quieren que sea la espalda. Los dos lados son iguales, entonces escojan uno y vamos a agregar una hebra nueva en el centro de nuestro tejido para comenzar esa primera vuelta. Vamos a tejer sobre las cadenas de inicio, así que busquen una cadena que esté en el centro o cerca del centro. En mi caso, la cadena central sería esta, pero como ahí tengo un punto deslizado, prefiero comenzar en esta cadena donde tengo un punto alto. Es solo cuestión de gusto. Entonces, por ahí vamos a agregar una hebra nueva, pasamos por ahí el hilo y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a hacer otra cadena más, por favor, y ahora
En esa misma cadena donde fijamos el hilo, vamos a tejer un punto alto doble. Para eso damos 2 lazadas, metemos el gancho, entonces en esa misma cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Vamos a tejer en la siguiente cadena un punto deslizado. Y vamos a continuar repitiendo esto a lo largo de nuestra vuelta, es decir, un punto alto doble y un punto deslizado, un punto alto doble y un punto deslizado. Así que vamos a la siguiente cadena, nos toca hacer un punto alto doble. Voy aquí, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Y un punto deslizado en la cadena que sigue. ¿Ven cómo se van formando estas bolitas? Hacemos otra vez un punto alto doble, así que damos 2 lazadas, metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos sacando de 2 en 2 las argollas. Ahí está, y un punto deslizado en la cadena que sigue. Entonces, vamos a continuar así hasta llegar aquí al final. Acabo de tejer aquí un punto alto doble, así que me toca hacer en la siguiente cadena un punto deslizado y en mi caso me toca terminar en esta última cadena con un punto alto doble. Si a ustedes les toca terminar con un punto deslizado, no pasa nada, es correcto también según donde hayan comenzado, ¿ok? Y ahora vamos a tomar el otro panel y vamos a tejer el punto que nos toque en la primera cadena que tengamos en la orilla. Aquí yo tengo esa primera cadena. Como yo aquí terminé con un punto alto doble, pues me toca hacer aquí un punto deslizado. Ustedes tejan el punto que les toque hacer. Ahí está. Y vamos a continuar ahora en este panel con la secuencia que llevamos. A mí me toca hacer un punto alto doble en la siguiente cadena, así que lo voy a hacer. Y ahora me toca hacer un punto deslizado. ¿Ok? Entonces vamos a tejer por todo este panel hasta llegar a la siguiente orilla. Bueno, ya trabajé en todo este panel, así que me queda hacer aquí. Tengo una última cadena, acabo de hacer un punto alto doble, entonces a mí me toca hacer un punto deslizado. Ya saben, ustedes pueden terminar diferente, no pasa nada. Y ahora tomamos el otro panel y vamos a unirlos igual. Como yo hice aquí un punto deslizado, me toca hacer en la primera cadena, en este panel, me toca hacer un punto alto doble. Ustedes tejan el punto que les toque. Ahí está. Entonces ya hemos formado aquí la segunda manga. Y vamos a continuar con la secuencia que llevamos, así como lo hemos hecho en estos puntos que nos faltan. Ya casi llego al punto de partida, acabo de hacer aquí un punto deslizado, me toca hacer un punto alto doble. Y en la última cadena que tengo para trabajar me toca hacer un punto deslizado. En caso de que les quede terminar la vuelta con un punto alto doble, yo lo que les sugiero es que lo cambien, que hagan mejor otro punto deslizado. Si es preferible terminar con 2 puntos deslizados a que les queden 2 puntos altos dobles juntos, uno en la última cadena y otro en la primera cadena donde tejieron, ¿ok? Entonces yo voy a hacer el punto deslizado que me corresponde. Y ahora vamos a unir la vuelta porque vamos a empezar a tejer en redondo. Así que vamos a hacer un punto deslizado para unir la vuelta en la cabecita del punto alto doble que tenemos ahí, el primero que tejimos. Entonces busquen esa V de la cabecita del punto y tejemos un punto deslizado. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y aunque vamos a tejer en redondo tenemos que ir y venir en las vueltas, así que tenemos que dar vuelta al tejido. Vamos a ver ahora el revés del tejido, vemos el revés de esa última vuelta que tejimos. Aquí está el hilito que nos quedó de cuando agregamos nuestro hilo para tejer esta parte.
Vamos a empezar a tejer desde el primer punto, el que tengan pegadito a la cadena que acaban de hacer. ¿Ven? Aquí está la cadena que yo tejí y aquí tengo pegadito este primer punto. Si a ustedes les toca tejer sobre un punto deslizado, acuérdense, es correcto también. Entonces, empezamos a tejer en ese primer punto, ahí hacemos un punto medio alto. En el punto que sigue vamos a tejer 2 puntos medios altos. Así que voy al siguiente punto y otro más, por favor. Ahí llevo 1 y 2. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto medio alto en un punto y 2 puntos medios altos en el punto que sigue. Ahí va 1 y 2. Y otra vez, un punto medio alto en el punto que sigue y 2 puntos medios altos en el siguiente punto. De esa manera vamos a aumentar puntos en esta vuelta. Entonces vamos a continuar así, tejiendo un punto medio alto en un punto y 2 puntos medios altos en el punto que sigue y nos vemos más adelante. Cuando lleguen a las uniones continúen igual, solo ubiquen muy bien sus puntos. A mí aquí me toca hacer un punto medio alto, voy al punto que sigue que es este. Ahí hago 2, 1 y 2. Mi siguiente punto es este. Ahí hago 1. Y aquí, ven, tengo otro punto, entonces ahí me toca hacer 2 puntos medios altos. Y 2 y así continúo, ¿ok? Entonces sigan igual en las uniones. Me quedan ya 2 puntos donde tejer, este y este. Aquí ya no voy a tejer porque aquí comenzó mi vuelta. Si se fijan, este hilito es de la cadena que hicimos para subir. Así que ustedes ubiquen ese punto que tenga este hilito de la cadena que hicieron para subir. Ahí ya no van a tejer. Entonces voy a terminar mi vuelta. Me toca aquí 1 y en este último punto me toca hacer 2. Si a ustedes les tocó terminar solamente con un punto medio alto en el último punto, es correcto también, no se preocupen. Y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto medio alto que hicimos de la vuelta. En mi caso, aquí está, ahí se ve esa V. Así que paso por ahí el gancho y hago un punto deslizado. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a comenzar a tejer desde el primer punto, acuérdense, el que está pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Ahí está la cadena y aquí está pegadito ese primer punto. Vamos a hacer un punto medio alto, pero lo vamos a hacer tomando las 3 hebras del punto. Esto es así. Si se fijan, aquí en la cabecita del punto tenemos la hebra trasera y la hebra delantera. Tenemos 2 de las hebras que forman el punto. Y aquí abajo tenemos esta tercera hebra o hebra inferior. Aquí tengo otra vez, aquí otra vez, aquí otra vez. Bueno, pues al tejer nuestros puntos medios altos, vamos a tomar las 3 hebras, las 2 superiores y esta hebra inferior. Así que damos una lazada, empezamos entonces en ese primer punto que tenemos ahí, tomamos desde la hebra inferior, así, y tejemos un punto medio alto. Y así vamos a continuar, haciendo un punto medio alto en cada punto, tomando las 3 hebras del punto. Entonces aquí están las 2 superiores, la hebra inferior, pasamos el gancho por aquí abajo de la hebra inferior y tejemos un punto medio alto. Otra vez, pasamos entonces el gancho por debajo de la hebra inferior, aquí, y tejemos un punto medio alto. Siguiente punto, por aquí paso el gancho y tejemos. ¿Ven? Es muy sencillo. Entonces, vamos a continuar así hasta dar toda la vuelta.
Me quedan ya 2 puntos para terminar, este y este. Aquí en este punto, acuérdense, ya no tejemos. Es el punto de donde parte la cadena que hicimos para subir. ¿Ven? Aquí está ese hilito. Entonces, en este punto ya no tejemos. Así que voy a terminar con los 2 puntos medios altos que me faltan. Ahí va uno y otro aquí en el último punto. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, tal cual la acabamos de hacer. Así que no se olviden de siempre subir con una cadena que no cuenta como un punto, dar vuelta a su tejido, siempre comenzar a tejer desde el primer punto, el que tienen pegadito a la cadena que acaban de hacer. Siempre tomar las 3 hebras de cada punto. Así hacen un punto medio alto en cada punto y acuérdense que su vuelta termina aquí. En este punto donde parte la cadena que hicieron para subir, ahí ya no tejen. Su final es aquí. ¿Y hasta cuándo vamos a repetir esta vuelta? Bueno, pues la vamos a repetir hasta que cada quien alcance el largo que le guste para su blusa. Esto puede ser tan largo o tan corto como a cada quien le guste. Así que váyanla probando y vean cuál es ese largo que les acomoda. Lo que sí que es muy importante son 2 cosas. La primera es que tengan en cuenta que en la parte de abajo vamos a hacer un remate de aproximadamente 4 centímetros para que lo tengan en cuenta para ese largo que quieren. Y la segunda es que es muy importante que la última vuelta que hagan sea una vuelta por el revés del tejido. ¿Sí? Que la última vuelta que tejan sea una vuelta por el revés del tejido para poder empezar ese remate por el derecho del tejido. Así que a tejer. Bueno, pues después de un rato de tejer, así es como va mi blusa. ¿Ven? Se ve muy bien. En mi caso, yo para esta parte he tejido aproximadamente 22 centímetros de largo, pero ya saben que esto es totalmente al gusto de cada quien. Si ustedes también ya terminaron, ya alcanzaron ese largo que querían, entonces vamos a empezar a hacer ese remate del que les hablaba. Antes de comenzar con el final de la blusa, tenemos que asegurarnos de tener una cantidad par de puntos. Si la tienen, estupendo, no tienen que hacer nada más, vamos a empezarla. Pero si no la tienen, como es mi caso, yo no tengo una cantidad par de puntos, entonces lo que van a hacer es agregar un punto extra al final de esta última vuelta. Así que en el último punto, en lugar de tejer un punto medio alto, van a tejer 2 puntos medios altos. Ahí va uno y otro. Ahí están, para de esa manera obtener esa cantidad par de puntos que necesitamos. Y ahora vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Y ahora sí, teniendo ese número par de puntos, vamos a comenzar con el remate de la blusa. Subimos ahora con 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto, son solo 2 cadenas para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer en el primer punto que tenemos ahí, el que está pegado a esas 2 cadenas, vamos a tejer un punto alto. Vamos a meter el gancho tomando solo las 2 hebras superiores del punto. Entonces hacemos un punto alto. Ahora tejemos una cadena y saltamos el punto que sigue. Y vamos a continuar repitiendo esto. Tejemos un punto alto en el siguiente punto, una cadena y saltamos el siguiente punto. Y otra vez, lo repetimos, tejemos un punto alto en el punto que sigue, una cadena, saltamos un punto y otra vez, un punto alto, una cadena, saltamos un punto y otra vez repetimos, ¿ok? Así vamos a hacer esta vuelta. Vamos a terminar esta vuelta, acabo de hacer aquí una cadena, salto este punto, voy al que sigue,
Me toca hacer un punto alto, una cadena y saltamos el último punto que es este. Acuérdense que aquí comenzamos la vuelta. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Siguiente vuelta, subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto. Son solo 2 cadenas para subir, damos vuelta al tejido. Vamos a empezar a tejer en el primer punto que tenemos ahí, este que está aquí, pegadito a las 2 cadenas que acabamos de hacer, y vamos a hacer un punto alto ahí. Ahora hacemos un punto alto en el espacio de cadena que sigue. Y así vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto alto y un punto alto en cada espacio de cadena. Vamos a terminar esta vuelta, voy a hacer aquí un punto alto y tejemos un punto alto en el último espacio de cadena. Aquí ya no tejemos, pues ahí comenzamos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Para la siguiente vuelta vamos a trabajar otra vez con puntos altos y cadenas. Así que subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto. Damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer desde el primer punto. Hacemos un punto alto, una cadena y saltamos un punto. Y otra vez un punto alto, en el punto que sigue una cadena, saltamos un punto y así continuamos a lo largo de esta vuelta. Terminamos esta vuelta, hago una cadena, saltamos el último punto que es este, aquí ya no tejemos y hacemos un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de puntos altos igual a esta que hicimos aquí. Así que subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto. Damos vuelta al tejido y tejemos en el primer punto un punto alto y un punto alto en el siguiente espacio de cadena y así continuamos. Un punto alto en cada punto alto y un punto alto en cada espacio de cadena. Y terminamos la vuelta haciendo un punto alto en el último espacio de cadena que tenemos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Hacemos la última vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora un punto deslizado en el primer punto que tenemos. Y vamos a tejer ahora punto picó o vamos a hacer piquitos. Así que tejemos 2 cadenas, 1 y 2, y ahora hacemos un punto deslizado en la primera de esas cadenas, esta. Ahí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Nada más, así. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto deslizado con un piquito y en el siguiente punto un punto deslizado. Así que vamos a hacerlo otra vez. Hacemos un punto deslizado en el punto que sigue y hacemos un piquito. Así que tejemos 2 cadenas, 1 y 2 y hacemos un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Hacemos un punto deslizado en el punto que sigue. Otra vez, siguiente punto, hacemos un punto deslizado y un punto picó. Tejemos 2 cadenas y hacemos un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Y hacemos un punto deslizado en el punto que sigue. Y ya está. Entonces vamos a continuar tejiendo así y nos vemos al final de la vuelta. Ya casi termino la vuelta, acabo de hacer un punto deslizado, me toca hacer un punto deslizado y un piquito aquí. Terminamos en el último punto, que es este, aquí comenzamos la vuelta,
Aquí entonces terminamos con un punto deslizado. Y para unir la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto deslizado que tejimos. Corten su hilo, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y ya está. Este hilito hay que esconderlo por el revés del tejido, igual que hicieron con los otros. Y así es como quedó esta orillita. Ven que quedó muy linda y fue muy fácil de hacer. Y una vez que hayan escondido todos los hilitos que hayan quedado por ahí, pues ya han terminado su blusa. Ven que fue esta una blusa de lo más, pero más fácil. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todos los tutoriales que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.